tantito, ya nos sigamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así como escogemos diputados, como escogemos presidenta de México. ¿Qué va a decir la gente? gente? Son las personas que están juzgando. Obviamente que de los dos lados siempre hay argumentos que falsifican algo, que exageran ¿Qué es algo. más justo? Hablemos uno por uno. No saber. Le toca al PRI, está muy calladito. No, pues es que, mira, mientras más dimes y directes, nosotros sí actuamos porque el PRI ya ha sabido resolver. Se quejan mucho de todo lo que está pasando, pero realmente te voy a decir una cosa. A ver, respecto al tema del Poder Judicial, hay una base y hay una propuesta, ¿no? A modo, de verdad, desde luego, desde Morena, porque bueno, a ver, yo nada más pregunto, ¿cómo se va a llevar a cabo ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección? Es la pregunta que no se termina de resolver. Amigos, es bueno ver debatir a jóvenes que quieren incursionar en la política mexicana. Yo estoy de acuerdo de la nueva sangre y la nueva generación que debe estar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero si nos ponemos a pensar muy bien qué representa cada parte de la oposición y cómo quieren ir moviendo eso, pues deja mucho que pensar. ¿Por qué? Hemos visto cómo Alejandro Moreno ha llenado todos los curules. Hemos visto cómo Marco Cortés, debajo del agua, hace sus chanchullos para beneficiarse. Y en esta ocasión vemos a una nueva partidista joven, yo no la conocía, no la había visto, que se llama Camila Martínez, que es la señorita que está platicando, que está hablando, dándole una madrina a Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, a Débora Martínez del PAN y a Carla Sánchez del PRI, que ni siquiera estaba hablando. ¿Por qué? Por el tema del Poder Judicial este debate se enciende. Y la joven Camila Martínez, con toda la razón, dice: ¿cuál es el miedo de ustedes en que el pueblo mexicano pueda decidir el próximo Poder Judicial? ¿A qué le temen? Una sola respuesta: ya no van a tener gente de la parte judicial. Y ahora sí, se la pelaron. Amigos, bienvenidos a Radar Político. Les habla su amigo Pedro. Hoy, viernes 17 de enero. Espero que su viernes esté siendo excelente y les agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente video. Se calienta mucho el debate, amigos, y vemos cómo la joven Camila Martínez, representando a Morena, mete madrazos a diestra y siniestra. Pues decir que porque va a haber... Disfrutamos mucho de cómo... Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano y colaboradora de este espacio a partir de hoy debatiente. ¿Cómo estás? Ya extrañaba estos espacios, ¿eh? En la campaña los disfrutamos mucho de cómo nos va hoy. Pues es que parece que existe la percepción y falsa de que la participación democrática se constriñe al ir a la urna y emitir nuestro voto cuando ahí comienza. Y los ciudadanos debemos estar muy pendientes de las acciones emprendidas tanto por los gobiernos como por los representantes en el legislativo y también, por supuesto, por los comités ejecutivos de los partidos. Y por eso, si les parece, dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN, pues hay que hablar de las elecciones de este año, porque en México todos los años hay elección y hoy en 2 estados, a la que se suma una elección extraordinaria, la del Poder Judicial. ¿Cómo está preparando el Partido de Acción Nacional para estos estados? ¿Van a ir en coalición con el PRI allá en Durango? Mira, pues estamos obviamente a la expectativa. Evidentemente sabemos hoy al régimen que nos enfrentamos, que hoy evidentemente están utilizando todas las fuerzas que tienen en comunicación, económicamente y sobre todo en gobierno. Entonces, evidentemente estamos listos, tenemos el corazón y la inteligencia para salir a platicar y a convencer a todas y a todos los veracruzanos y duranguenses que evidentemente sabemos la situación que hoy atraviesan, sobre todo en Veracruz. Entonces, hoy queremos tomarle mucho la palabra a un dicho de la gobernadora en el que hoy, hace 10 años, era diputada federal y que sobre todo ella era quien coordinaba a los diputados federales de Morena, que decía que el IEPS estaba muy elevado. Entonces hoy le queremos tomar la palabra a la actual gobernadora del estado de Veracruz, donde le decimos que evidentemente estamos listos para poder apoyar a los ciudadanos. Allá en Veracruz también irían en coalición PAN y PRI. Estimada Carla, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, porque pues, como que no les fue muy bien en la pasada elección, ¿no? Salir juntos. No, hombre, bueno, pues te voy a decir algo. La verdad es que hay mucho priismo todavía a nivel nacional. Te puedo hablar de un contexto muy importante y sobre todo bastante interesante que va a pasar en Durango y en Veracruz. Desde luego, pues allá en Durango tenemos gobernadores. El gobernador de San Villegas está muy bien evaluado, ha hecho muchas cosas muy interesantes, que incluso, pues bueno, de la mano del gobierno actual, pues se han podido realizar bastantes cosas. Sin embargo, pues aún falta mucho por hacer, ¿no? El tema electoral nos da un panorama bastante amplio de poder hacer, pero sobre todo incidir en la vida de las millones y millones de mexicanos que pues desde verdad creen y confían desde luego en el PRI, porque el PRI pues fue quien realizó las instituciones, fue quien fortaleció justamente un sistema judicial que fue no solamente democrático y fortalecido, sino independiente. Me parece que esa es la palabra que ahora tenemos que ocupar para pues estas nuevas elecciones. Ya lo dijiste, no únicamente en la urna irán las presidencias municipales, 202 en Veracruz, 39 en Durango,
sino que también está esta elección que pues no terminamos nosotros de saber qué es lo que va a pasar realmente el día de la elección para el tema del Poder Judicial, pues porque ni siquiera supieron explicarnos propiamente cómo es que esto se iba a votar, cuántos nombres van a encontrarse los ciudadanos. Imagínate, amigos, si estamos en un panorama en donde literalmente se vota por un presidente municipal y a veces la ciudadanía no sabe quién es esta persona, imagínate ahora la votación de jueces y magistrados y demás. La verdad es que es algo que se tiene que volver a replantear, además de los millones que solicitó nuestro Instituto Electoral, que bien pueden estar en infraestructura, en educación, en medicina, son muchas cosas que tenemos que poner en la mesa. Camila Martínez, bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero antes preguntarte, allá en Durango, pues el Morena, pues ya se puso las pilas, y ya tiene todo repartido, ya está la coalición, Partido Verde, Partido del Trabajo, Morena, en la mayoría de los municipios, no en todos, porque la ley no se lo En la permite. mayoría de los municipios. Efectivamente, el martes tuvimos ya la firma del acuerdo de coalición. Vamos juntos, ¿no? En la coalición histórica que ha hecho ganar a la Cuarta Transformación en la mayoría de los estados de la República. También en Durango, digo, a mí me sorprende escuchar que hay quien dice que hay mucho PRI. Por ejemplo, en la elección de 2024, de los 4 distritos federales que hay, 3 lo ganó nuestra coalición. Entonces, nosotros hemos estado haciendo números, nos damos cuenta que en la mayoría, si no es que en todos los municipios de Durango, como en Veracruz, Morena va a arrasar, ¿no? Y bueno, pues nada más compartir, estos son los niveles de apoyo que hay a nuestro partido político. Si nos los puedes leer, porque... Sí, porque es radio, también aquí para el también YouTube, redes pero mira, sociales, pero... por ejemplo, ¿no? Se hizo esta encuesta de Encol que dice que con el partido con el que más se identifica la gente es con Morena, que tiene el 49% de apoyo de la ciudadanía. En segundo lugar está el PAN, muy por debajo, nacional. Muy por debajo, con 14%, luego los apartidistas, que son el 12%, PRI tiene solamente el 9%, Movimiento Ciudadano tiene 8%, casi a la pareja de el PRI, el PT con 3%, Verde con 2% y PRD con 1%. Y bueno, pues el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, que además pues ha tenido muchos proyectos, por ejemplo, en Durango, ¿no? O sea, Agua para la Laguna, uno de los más importantes, que hoy atiende a más de 1.5 millones de habitantes. Voy rápido contigo antes del corte, Sofía Margarita, y del corte regreso contigo porque tienes poquitos segundos, pero ¿hay universidades allá en el estado de Durango para que puedan hacer campaña? Obviamente. Porque nada más el Movimiento Ciudadanos en campaña en universidades. No, pues bueno, te corregiré la plana, como dicen las abuelas. En el caso de Durango estamos muy orgullosos. El día de ayer se lanzó como precandidato único a presidente municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, que es un exdiputado federal, ahora candidato en Durango. Es alguien que además yo personalmente puedo decir que admiro, que creo que es una persona verdaderamente de territorio, de calle, que tiene un equipo maravilloso. Entonces en Durango creo que, además, bueno, ya no hemos todavía anunciado oficialmente qué va a pasar en Durango alcaldía, pero creo que vamos a salir con unos cuadros. Nos vamos a la pausa y volvemos Muy contigo, dignos. Sofía Margarita. Estamos en un debate partidista. Minutos, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, debate entre partidos políticos representados por mujeres. Son tiempos de mujeres, yo nada más modero. Camila Martínez de Morena, Sofía Margarita de Movimiento Ciudadano, Carla Sánchez del PRI y Débora Martínez del Partido Acción Nacional. Bueno, Sofía Margarita, tenías el uso de la palabra antes del corte, muy brevemente nos estás dando a conocer pues cómo se está preparando Movimiento Ciudadano para las elecciones en municipios de los estados de Durango y de Veracruz. Es correcto, Veracruz, una de las cunas del Movimiento Ciudadano, de donde es originario Dante Delgado, y donde pues evidentemente Fue habrá... gobernador del estado. Es correcto, Por el fue PRI. gobernador del estado por el PRI en el sexenio, si no me equivoco, ya no me acuerdo cuál fue la canción, si todavía con Salinas, pero lo metieron a la cárcel con Cedillo. Y por cierto, es uno de los primeros funcionarios públicos que denuncia al Estado y le gana después de haber sido encarcelado injustamente. Pero bueno, habiendo dicho eso, habrá una labor por demostrar también qué pasa con Movimiento Ciudadano en los municipios más pequeños. Tendemos a tener mucho éxito en las ciudades, Campeche, Guadalajara, en su momento Monterrey, etcétera. Creo que Veracruz va a ser un esfuerzo para entrar en otros tipos de poblaciones en las que normalmente no necesariamente son los espacios donde Movimiento Ciudadano se ve más cómodo. ¿Son las universidades? Que son las universidades son comodísimos. Sí, por eso ¿De qué digo. hablas? A ver, Creo de las encuestas regresamos con Sofía Margarita, yo hablaría de una encuesta contundente que que no fue la asumamos que elección. la política es una cosa de señores. Y que los que no tienen la oportunidad de ir a la universidad también tengan la oportunidad de escuchar en las plazas de los pueblos a sus candidatos. A ver, Y por eso Camila, estamos muy hoy rápido aquí. contigo. Sí, no, nada más decir que quien sacó mayor votación de la población joven fue Morena, ¿no? Y bueno, también en esta parte que se hablaba, y ahora que tuvimos los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre esta creación de las nuevas universidades que justo vienen a saldar una deuda histórica que es pues la imposibilidad todavía de muchas mexicanas y mexicanos de poder acceder a la universidad, ¿no? Entonces es importante poder generar estos espacios, ¿no? Y sobre todo que la gente sepa que es un gobierno de izquierda, al final Cuarta Transformación, el que está abriendo estos espacios. Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, la reforma al Poder Judicial. En la pausa, pues mencionábamos aquí, bueno, yo mencionaba, no mencionábamos, porque ustedes igual y no coinciden, en que ya es un hecho la elección extraordinaria, se va a llevar a cabo el primer domingo de junio, está en la Constitución la reforma al Poder Judicial y... ¿Cómo ves, afortunado o desafortunado, que exista la posibilidad de que no haya aspirantes por parte del Poder Judicial a uno de los cargos en la elección debido a que el comité está detenido? Yo creo que lamentable, de verdad, qué tristeza que hoy la única situación que vamos a tener derecho a votar, pues va a ser un personaje en el que seguramente tiene afinidad y que es invitado por el propio gobierno federal para hoy encabezar estos espacios, pero sobre todo, ¿por qué vamos a votar? Por una persona que pues tuvo que presentar un escrito de 3 cuartillas, que tuvo que pedirle una carta de recomendación a sus vecinos, o sea, qué lamento, o sea, qué clase de votación es esa, y otra, exactamente. Se van a interrumpir en la cordialidad. No, pero por qué supuesto. lamentable. En la Oye, cordialidad. y sobre todo están violentando a los derechos humanos de todos los ciudadanos. sí, Porque el día de violan mañana, los imagínate, o derechos sea, humanos. nadie Violan va a los derechos poder humanos. decir, oye, IMSS, no me estás entregando mi medicamento. ¿Por qué? Porque entonces ya te están vulnerando a ti el derecho que tú tienes A ver, de ser creo que medicado. hay Y que sobre todo ser- la a SEP ver, puede no. imponerse No a no ser demostrar. alarmistas. Esa es la primera vez en la historia de este país, ¿no?
que vamos a saber quiénes son las personas que están juzgando. Pero ¿qué en vas a los espacios juzgar? de nuestra Pero comunidad. ¿qué vas a juzgar? No, Pero no, ¿de no, dónde? O sea, Ya ¿qué me otro acordaba programa de va a cómo presentar era y que este tiene la lugar. obligación de demostrar Mira, que la ley va la por encima idea de es cualquier institución, pero sobre que todo de lo cualquier partido público político? sea ¡Qué cada vez más lamentable! público. O sea, tú no Pero puedes ¿cómo va a ser defender, público ¿cómo si vas a desaparecieron las instituciones? Desaparecieron el INAI. ¿Qué ¿Cómo vas transparencia a va a existir en defender? un procedimiento electoral? Ahorita nos La metemos doctora al tema del Sheinbaum INAI y de invitó todas por las teléfono. irregularidades que había. No. Nos metemos con un Claro, juez. efectivamente. Nada más ¿Dónde está un la tema. transparencia? Te pido que Me gustaría escuches, saber. nada más La escucha un transparencia. ratito, ya te A ver, escuchamos, ¿no? ¿Cómo vas a estar en contra de que la gente pueda elegir a uno de los poderes? Así como escogemos La gente diputados, decidió, como la gente escogemos va a decidir presidenta de qué. México. ¿Qué va a decir la No, gente? ¿Quiénes son las Encuestas, personas que están encuestas juzgando? que están ahí Es muy perdonando, evidente que de pues los será dos lados obligado siempre hay a argumentos decir que falsifican quiénes algo, van que a exageran ¿Qué es algo. más justo? Hablemos uno por uno. No saber. Le toca al PRI, está muy calladito. No, pues hoy, es el día de que, hoy. mira, mientras Carla más dimes Sánchez. y directes, nosotros sí actuamos porque el PRI ya ha sabido resolver, se quejan mucho de todo lo que está pasando, pero realmente te voy a decir una cosa. A ver, respecto al tema del Poder Judicial, hay una base y hay una propuesta, ¿no? A modo, de verdad, desde luego, desde Morena, porque bueno, a ver, yo nada más Pero pregunto, ¿cómo? ¿cómo ¿Por se qué? va a llevar a Fue cabo lo que la apoyó la elección? ciudadanía. Ellos lo Déjame eligieron. concluir tantito. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección? Es la pregunta que no se termina de resolver. El coordinador del grupo parlamentario de los diputados, el diputado Rubén Moreira, se encargó, por ejemplo, de hacer una simulación, PRI, claro, desde del nuestro PRI. partido. Se encargaron de hacer un simulacro electoral, ¿no? Porque todos lo conocemos en temas de elecciones. Se hizo un simulacro electoral de cómo es que se pretendía hacer esta elección. Y la realidad es que pues era interminable el número de minutos que teníamos en este momento. Lo vuelvo a comentar. Si una persona, una ciudadana, un ciudadano que va a ejercer su voto no tiene este conocimiento de las personas que van a ser juzgadoras en nuestro país, pues la verdad estamos perdidos. O sea, ¿y por qué lo digo? Yo coincido Porque que es una entonces, falacia. te voy a decir algo. El INE pidió más de 1.500 millones de pesos únicamente para esta elección. ¿Cómo puedes pedir esto si tienes inseguridad en tu país? Si hay incertidumbre económica, si hay aumento de la canasta básica al doble, No. si hay desempleo, feminicidios, desasabastos de medicamentos, A ver, Precisamente por eso Camila, no puede. Camila, Estamos Camila, hablando, o y sea, tú luego la estás voz de hablando Margarita. de inseguridad, de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque en gran medida es el Poder Judicial el que nos ha fallado a que haya justicia. Y el democratizar el Poder Judicial es lo que va a garantizar que esas cosas de las que tanto nos preocupamos pasen menos. Pero Y te voy a decir, claro, claro, eso desde por un un lado. inicio que Por las otro lado, reglas sean seguimos claras. discutiendo, ¿no? Si está bien o no la reforma del Poder Judicial, discúlpenme. Ya se aprobó esa iniciativa con la mayoría de lo que votó el pueblo de México. Ojalá ocuparan Bueno, esa a mayoría ver, para bajar el IVA, para bajar el índice de mira, feminicidios, oye, para nada bajar más- el- nada más continuemos. A ver, La realidad es esa. fue una iniciativa que tuvo la mayoría de aprobación popular en encuestas y la mayoría representando en ¿De ambos qué porcentaje congresos. de aprobación? Eso por un Hablar lado. de Morena, Y pues, por otro no te lado, puedo hablar de ¿no? cuántas personas. Y por otro lado, no puede ser, ¿no? Que estemos pensando que es mejor que la gente no tenga ni idea de quién está juzgando, que se permitan las irregularidades que todos sabemos porque se hicieron públicas de que se pagaba en la Suprema Corte camionetas, ¿De viajes, cuánto fue la participación? coches, ¿De cuánto etcétera? fue la participación de esta encuesta? Dime de que cuánto fue haya- la participación. ¿Cuál fue el porcentaje de la participación de esta encuesta de que las personas querían el cambio en el Poder Judicial? A ver, de las que se hacen como encuestadoras como Encol, como algunas de las casas encuestadoras más relevantes que lo que hacen es un muestreo. Pero, A ver, ¿cuántas personas de las participaron? encuestas regresamos con Sofía Margarita. Yo hablaría de una encuesta contundente que fue la elección del junio pasado, en donde estaba pues enterado el pueblo de México que de ganar Morena se impulsaría una reforma al Poder Judicial. A ver, ¿no? yo, A ver, Sofía. yo considero desde Movimiento Ciudadano que tendemos a escuchar dos lados que venden falacias de los dos lados. Por un lado, pues decir que porque va a haber una reforma judicial y vamos a elegir a los jueces por voto popular, el Poder Judicial va a ser menos corrupto, es argumentar que en este país que ha habido voto electoral para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, se hubiese eliminado porque había voto popular la corrupción. La corrupción se elimina porque hay institutos, porque hay observación, porque hay Claro, transparencia, porque hay transparencia. diálogo, porque se construye desde la ciudadanía también una serie de observatorios. Te en voy a fin. decir algo que Ahora, creo, en Sofía. segundo lugar, habiendo dicho eso, también me parece que a estas alturas del partido, decir e inventar que porque va a haber reforma al Poder Judicial nos vamos a quedar sin derechos y las personas se van a quedar sin poder pelear su pensión, también es un mito. A ver, pero Lo que también yo esta creo, parte- perdón, no me metí en que ustedes se agarraron de la greña, interrumpan todo lo que quieran, pero voy a seguir hablando porque es lo que ustedes hicieron. Oye, pero Entonces, hablamos para de mí que hay hay una que cosa muy importante contrastar. en este proceso y es sí reconocer que está mal hecho. 11,000 personas hoy tienen que ser entrevistadas, hace 4 días lo anunciaron, lo anunció el señor Saldívar, que otro título no merece más que don señor, y dijo que tenían 11,000 candidatos que tienen que entrevistar y todo tiene que pasar antes del 12 de febrero, porque la Constitución dice que el 12 de febrero tenemos que tener listas. 11,000 candidatos que unos van a entrevistar en persona y a otros los van a entrevistar literal digitalmente, una suerte pues de proceso medio máquina. 11,000 candidatos que después van a pasar a boletas y no vamos a saber quiénes son más que alguien que tenga el tiempo y la intención de meterse ñoñamente a estudiarlo. Un Conóceles que es el portal del INE donde se supone que tú planteas quién eres, etcétera, todos los que aquí hayamos sido candidatos sabemos cómo funciona, que en este caso ni siquiera pueden garantizar que tendrán que llenarlo porque como el INE no va a tener lana para poder trabajar con el Conóceles, tampoco va a haber esa ventana hacia el público. Y finalmente, un comité de evaluación en la Ciudad de México compuesto por 5 personas que originalmente Morena estuvo de acuerdo con que fueran 4 hombres y una mujer, lo cual no es paritario, justificando desde el Verde que era porque en el Senado tampoco había paridad porque había 4 mujeres y un hombre, lo cual significa que los legisladores de Morena, el PT y el Verde no tienen idea de qué es la paridad y que todas estas cosas salen así porque las hacen con las patas. Pero ¿de quién? A ver, pero una por una, por favor. ¿De qué porcentaje? Del A ver, PAN. fíjate, yo te voy a decir algo. Sí. Si en una elección constitucional la votación es baja,
¿Qué va a pasar con esta elección de jueces que nos responsabilizan? Oye, las y los ciudadanos nos van a responsabilizar de hacer cumplir la ley. O sea, ¿dónde está la lógica de la... Es que entonces no, lo que hacemos es no tenemos elecciones porque hay una baja participación. Al contrario, lo que hay que hacer es que cada vez más sea la gente que participa. Estamos por votando ejemplo, por las las personas personas que nada más. eligen ellos. Yo No se escuché- entiende. Si yo hablan todos al escuché, mismo tiempo, ¿no? los que nos están escuchando. ¿Qué no se ha entienden. hecho con la Cuarta Transformación? Abrimos las consultas, abrimos el referéndum, abrimos también la reforma al Poder Judicial que, de nuevo, les guste o no, las encuestas que demostraron que la mayoría de la gente quería elegir a los jueces, magistrados y ministros, ¿no? Son encuestadoras de toda la relevancia, de toda la credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cualquier proceso democratizador, ¿no? Cualquier proceso de que realmente la gente pueda decidir a partir de los resultados de las sanciones de los jueces y ministros quién sí le cumplió y quién no, pasa por el poder de la gente de tener voto popular. Porque si ni siquiera te preguntan, por supuesto que no te metes a ver. Carla, Es un por proceso favor, que del empieza Partido primero. Revolucionario A ver, Institucional. yo conozco mucho de lo que fue el tema electoral, donde iban a ciertas personas a tocar casas y decir, si tú tienes programa, entonces sí se te va a atender. Si tú no tienes programa, Del entonces no se PRI, te va a del atender. PRI, los que No, son- ¿qué crees? Ah, No, es porque que como siempre justamente lo fue hicieron, con es un poco chalecos lo mismo. Lima que muchas veces subieron en TikTok, en Instagram, en Twitter. La verdad, la realidad yo creo Mira, que te una voy a de las decir una cosas, cosa, una de las Carla. preguntas que voy a dejar en la mesa y que le quiero comentar aquí a mi amiga es, ¿cómo van a poder, por ejemplo, votar en el tema del Poder Judicial las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva? O sea, hay muchas cosas Claro. que no van. Y lo Una. estamos Número exigiendo dos, al A ver, Estado, que responda ¿no? esta, Carla, que responda cómo van a votar Es las parte de personas lo que estamos con algún exigiendo tipo al de instituto. discapacidad. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que no quieren que vote la gente en el extranjero. A mí me parece gravísimo, pero no solamente desde ahorita. Sí, Desde hubo muchas la cosas revocación de que mandato. salió Ojo, para el desde tema la del voto revocación de extranjero. mandato y Muchas desde la inconsistencias. consulta del juicio a expresidentes. No se hizo lo que se tenía que hacer Es desde que el volvemos Instituto a para las garantizar la consultas. democracia. ¿Cuál es el Uno. porcentaje de las Dos, consultas que hoy hace hubo Morena? una reunión. ¿Cuánto es el porcentaje Hoy de hubo comunicación una y de reunión. participación que Abierto a hacen estas todos. consultas? Hoy hubo una reunión No. entre nuestra secretaria de gobierno, ¿no? Y los ministros de la Suprema Corte para hablar, ¿no? La secretaria de sobre Gobernación, esta Rosa Isela secretaria de Rodríguez. Gobernación, Rosa Isela, ¿no? Porque ahí se estableció, ¿no? Entre las pláticas que se dieron, la necesidad de que hubiera una ampliación de recursos para esta transición de Por la eso, reforma. entonces, responde lo que Y se te se dijo. garantizó que ¿Cómo la va a ser presidenta incluyente? de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que va a gestionar el dinero necesario para que no haya Ok, el ningún dinero, abuso pero laboral. ¿de qué la manera justicia. es suficiente? ¿De qué manera? A ver, Eso, por ¿de favor. dónde va a Es que salir si toca habla a un todas, partido no se político? entiende. Eso, Carla, Pues que quizá contesten no lo las sepas. preguntas, que contesten las preguntas. Quizá no lo sepas. No me ha eso respondido toca la el Instituto pregunta que yo Nacional le comenté. Electoral. Bueno, de Nosotros todas maneras, eso es exigimos, algo que no está como escrito en las cualquier reglas de lo partido que va a busque ser la esta democracia. elección dentro del Sofía Tribunal Margarita, Constitucional tienes de el uso de la palabra. A ver, a mí me da gusto escuchar que la presidenta diga que le va a asignar más recursos a la elección, porque fue la primera también que dijo que lo que había pedido el INE era desproporcional. Más bien es al proceso, Pero ¿no? recordemos de para cambio de que poder nos judicial, escuchan, porque ¿no? es un tema laboral. Solicitaron 1.500 millones de pesos, la presidenta ya ha dicho, hoy lo dijo una vez más, ayer también lo mencionó, hay 800 millones de pesos que podrían estar disponibles y hasta ahí, ¿no? De un A ver, fideicomiso del Poder Judicial, que es el único que no tiene amparo, Sofía. Yo diría lo siguiente. Esta es la primera vuelta de algo que hasta ahora, hasta como se ve, pues digo, ya está clarísimo, ya pasó, ya tenemos esta reforma, vamos a votar el Poder Judicial. Esta es la primera vuelta. En 2 años vamos a tener otra. Si empezamos con las patas desde ahorita, si el proceso está mal, si el proceso tiene dudas, si el proceso seamos genera sinceros. vicios a largo plazo, yo lo único que sí diría, y se lo digo a todos mis colegas de Morena que respeto porque tienen cuadros muy dignos, es que los primeros que tienen que ser autocríticos y decir que algo está mal hecho son ustedes. No, a ver, Camila, por alusión. sí, desde el principio, desde antes de que se aprobara la reforma, se hizo lo posible desde los partidos políticos tradicionales por frenarla. ¿Por qué? Porque tenían ya un esquema de nepotismo y amiguismo muy establecido. Claramente, cualquier cosa que se haga, van a ser O sea, una es que crítica. también ¿Quiénes esas están cosas poniendo no como se ven, representantes? ya ¿Quiénes no están es poniendo nivel, como no hay secretarios? amiguismo. ¿Quiénes están poniendo como representantes? Loreto, no no hay hay amiguismo. nepotismo cuando ya empiezan a Pero votar. Claro, y no hay amiguismo. Se predica con el ejemplo. Por Se supuesto predica que con hay el amiguismo. ejemplo. Una al mismo tiempo, por favor. Que muchos de los que han anunciado que van a competir es gente que trabajó en gobiernos del PAN y que trabajó en gobiernos del PRI. No, es una Y fueron convocatoria secretarios abierta. de O sea, no sé- Débora Martínez del PAN, por favor. Pero están de acuerdo que No es participan. una demanda social, es una demanda del populismo de Morena. Así de simple. El pueblo no es ¿qué populista, porcentaje, ¿eh? ¿qué porcentaje hoy La democracia dice que no estamos, es los de mexicanos populismo. no están diciendo que quieren votar por quienes tienen que defendernos ante un tribunal? Efectivamente no es así. Yo te quiero decir algo, lo que no quieren que la gente vote en el extranjero son los diputados de Morena porque no tienen la capacidad de legislar para que haya suficientes casillas que cubra a las y los mexicanos que están dispuestos a salir Eso a no votar. tiene que ver con la legislación. Claro que sí. Camila Tiene que ver- Martínez. tiene que ver con los recortes. Un momentito. tiene Camila que ver- Martínez, 30 segundos Tiene para que ver con la responder. austeridad que tienen que generar nuestras instituciones, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvieron saqueando y estuvieron 150 malgastando el millones. dinero, ¿no? 150 Es millones. suficiente para ¿Crees que hacer es la suficiente elección. para hacer una Sí. elección? ¿A qué tiempo crees que la gente va a salir a decidir Mientras quiénes van a... Gracias, Camila Martínez, Sofía Margarita, Carla Sánchez y Débora Martínez. La próxima semana continuamos con debate partidista. Tuvieron que cortar por completo el debate. La panista se estaba volviendo loca. Muy al estilo de Kenia López, muy al estilo de Lili Telles. Si esa es la narrativa, amigos, porque es una narrativa que ponen los partidos. No tienen opinión propia. Es lo que realmente deja mucho que desear en los partidos de oposición. Y más siendo jóvenes que quieren incursionar en la política mexicana como representantes sociales o representantes de juventud de cada uno de sus partidos.
No me ha tocado ver a ninguna intervención, tanto del PRI como del PAN, que sea coherente y diga, se están mejorando las cosas, están cambiando, porque no es como el sexenio anterior, y van a pasar cosas buenas. No, todo es ataque, todo es desinformación, todo es la manera vulgar de atacar. Así de sencillo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.